Dice la palabra de Dios: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar acá en este lugar, estar en tu casa, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos hoy que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestros corazones para esta palabra. Señor, que tú respaldes esta palabra con señales, con milagros, con sanidades, con prodigios, Señor. Y que esta palabra sea transformadora para nuestro corazón. Y que mientras predico esta palabra, Señor, nuestros ojos sean destapados, sean desvelados. Que nuestros oídos, Señor, sean destapados y podamos entender y pueda haber una transformación en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título de la predicación de esta noche: viene una inundación. No se asuste, que no soy meteorólogo, pero sí viene una inundación. Vamos a leer, le voy a leer el mismo verso, pero se lo voy a leer en otra versión que me gusta, que es la Nueva Traducción Viviente. Y dice: ¿no ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones sean convertidas en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Y es que, iglesia, desde que el mundo es mundo, todas las personas o todo el mecanismo del mundo ha entrado en una carrera de acumulación de cosas. Si usted ve, todas las personas del mundo lo primero que hacen es anhelar las cosas materiales. Primero se esfuerzan, trabajan por un auto. Después que tienen un auto, entonces quieren la casa. Después que tienen la casa, quieren un segundo piso de la casa. Después quieren otro auto. Después quieren más ropa. Y después quieren el cuerpo perfecto. Entonces se operan. Y tantas cosas, persiguiendo siempre la acumulación, el tener. Hay un animalito que acostumbra a acumular cosas. Son las ratas. Y siempre entramos en esa carrera así. Suena un poco despectivo, pero es cierto. Y ese mecanismo del mundo está entrando también a la iglesia, ha entrado también a la iglesia. Y fíjese que ha tratado de cultivar en nuestro corazón que lo material es lo primero. Ya no oramos por sabiduría, ya no oramos por un avivamiento, ya no oramos por una sanidad, sino que oramos por un trabajo, oramos por una casa, oramos por un auto. Y no le digo que sea malo, es bueno. Las cosas materiales son buenas, pero dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Él sabe de todas las cosas que nosotros necesitamos. Tenemos que pedírsela, pero sin descuidar lo espiritual. Pero esta palabra también, fíjese que dice que todo quedará en cenizas, las naciones se convertirán en cenizas, se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Pero mire lo que sigue: porque así como llenan las aguas el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. O sea, todo lo que hacemos, o todas las cosas materiales, son vanidad. Y eso lo sabe el enemigo, eso lo sabe el diablo. Y fíjese que hay un plan, hay una agenda mundial que es para desvirtuarnos a los cristianos, para desenfocarnos, para sacarnos de foco, para que estemos siempre entretenidos en otras cosas. Hay tantas redes sociales, hay tantos programas de televisión, hay multinacionales de televisión, de cable, de cine, que están bombardeándonos constantemente. Redes sociales nos bombardean constantemente para que nos acostumbremos al sistema de este mundo, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y lo más triste es que eso está calando en la iglesia y que nosotros ya estamos aceptando todo lo que este sistema impone. Si bien Dios nos manda a obedecer a nuestras autoridades, correcto, pero fíjese que todo lo que hizo o todo lo que logró la iglesia de los hechos fue de manera ilegal. Este sistema
este sistema que ha estado, digamos, que se está instaurando, está empeñado en adoctrinarnos, en que los cristianos estemos atrincherados, en que estemos doblegados, metidos en estas cuatro paredes y no salgamos de acá. Al diablo no le importa que 40, 50 almas se vayan al cielo, mientras él pueda ganar a toda una ciudad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a ser la luz del mundo? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ser la sal de la tierra y empezamos a impactar a toda nuestra comunidad? Ahí es cuando viene el verdadero problema para el enemigo. Bien, entonces les comentaba que bueno, todo esto es en vano, todo ese esfuerzo que hacen es en vano. Todo el esfuerzo que hacen estas multinacionales y todo este sistema diabólico por desvirtuarnos, por desconcentrarnos, por atrincherarnos, por adoctrinarnos, es en vano. Porque el Señor dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria, así como las aguas cubren el mar. Y quiero contarles una pequeña historia mía. El otro día estaba orando y no le voy a mentir, me estaba cabeceando, pestañeando y luchando ahí en el espíritu. Y en eso veo como una lluvia que empezaba a caer, una pequeña lluvia que empezaba a caer, y esa lluvia se convertía en un río, y ese río se convertía en un río más grande, y ese río más grande se convirtió en un océano y cubrió toda la tierra. Y luego empecé a ver a la tierra desde el espacio exterior, desde afuera, y veía cómo estaba toda la tierra cubierta de agua, y una cascada, lo que había empezado como una pequeña lluvia, era una cascada sobre toda la tierra. Enseguida le pregunté al Señor: Señor, ¿qué es esto? Viene un diluvio. ¿Qué pasó? ¿Vamos a morir todos? Pero no, el Señor me llevó sabiamente, con amor, a esta palabra de Habacuc 2:14, donde dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Pero entonces pensé, bueno, ¿qué significa este versículo? Y bueno, comencé a, como dice mi pastor Leo, que hace así con las manitas, a desmenuzarlo. Comencé a desmenuzarlo, el verso, y lo primero que me llamó la atención es la gloria. ¿Qué es la palabra gloria? ¿Qué significa? Y la palabra gloria es una reputación, es fama, es honor extraordinario que resultan de las buenas acciones y de las grandes cualidades de una persona. Entonces, dice que la tierra será llena del conocimiento, de la fama, de la reputación, del honor extraordinario, de las buenas acciones y de las grandes cualidades de nuestro Dios, como las aguas cubren el mar. Fíjense lo tremendo que es y cómo esto se conecta con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ya les voy a indicar el por qué. Vamos a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, si será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, significa que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Fíjese cómo se conecta y fíjese cómo Dios lo ha prometido. Y aunque nosotros estemos quizá dormidos, quizá atrincherados acá, quizá cómodos, quizá en una zona de confort, que bueno, venimos los sábados o los miércoles y nos sentamos y estamos tranquilos con nuestras vidas, pero Dios va a hacer, porque Él ha prometido que vendrá un avivamiento para los últimos tiempos, que su evangelio será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, para que entonces venga el fin. Pero eso no es todo. Vamos a Hechos 1:8. En Hechos 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y qué dice?
y hasta en lo último de la tierra. Y ser testigo de alguien es hablar de esa persona, testificar, hablar lo que vimos y lo que sabemos de esa persona. Entonces Jesús quiere que nosotros testifiquemos de Él hasta en lo último de la tierra, que testifiquemos de Él en todas las naciones como testimonio, para que entonces venga el fin, para que así la gloria de Dios cubra toda la tierra, así como las aguas cubren el mar. Amén, gloria a Dios. Entonces, fíjese también que el mar tiene un lugar donde está. Todos lo sabemos, es ciencia, pero la palabra también lo dice. El mar está puesto sobre, no sé si llamarlo unas cuencas, ¿no? Y no hay algún pedazo en el medio del mar o en algún lugar donde usted diga, bueno, aquí hasta acá llega el agua y este pedazo de tierra, acá no llega agua, sino que el agua sigue de aquí para allá. No. Todo es cubierto por las aguas, y así va a ser llena la tierra con el conocimiento de su gloria. Pero entonces, ¿quién es el responsable de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, de predicar este evangelio del reino en todo el mundo y de ser testigos o hablar de Jesús en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra? ¿Quiénes serán los que tendrán que hacer esa tarea? Porque Dios lo ha prometido y Él lo va a hacer. Pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de nosotros, a través de su iglesia. Para eso hemos sido constituidos. Entonces, cuando nosotros salimos a evangelizar unidos, cuando nosotros oramos juntos, nosotros estamos llenando la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Y si nosotros nos organizamos y hacemos esto acá en Navarro, entonces haremos que venga una inundación de la gloria de Dios acá a Navarro. Y no se sienta a menos, no diga yo no puedo hacerlo, no tengo tiempo, no tengo las cualidades, no sé hablar en público, me cuesta hablarle a alguien extraño. Porque aquí la palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos recibido poder, hemos recibido, y la palabra poder hace referencia en el griego a una palabra que se llama dunamis, que significa dinamita. Significa dinamita. Yo también me quedé así como ustedes, pensativo. Así que nosotros tenemos dinamita adentro. Imagínense si nosotros empezamos a prender una pequeña chispa en esa dinamita que hay en nuestro corazón. Imagínense cuando esa dinamita explote, ¿qué no puede cambiar? Su familia puede cambiar, sus hijos pueden cambiar, su trabajo puede cambiar, todo puede ser cambiado a su alrededor con tan solo usted encenderse un poco, con tan solo usted poner un poco de ese fuego en su corazón. Mire, yo le aconsejo con respecto a la prédica anterior que predicaba Brian. Bien lo decía, que hay muchas falsas doctrinas, y yo le aconsejo que no vea aquellas prédicas que hablan única y exclusivamente de, no sé, prosperidad o de autoestima o de cosas donde el hombre sea el centro o donde lo material sea el centro. Usted lea la palabra y vea prédicas donde Jesús sea el centro. Vea prédicas que usted pueda en el mismo instante que usted la termina de ver, usted la pueda aplicar. Porque eso es lo que quiere Dios. Para eso está la palabra, para que sea práctica. No para que nosotros nos pongamos a debatir entre nosotros mismos por algún comentario, por alguna teoría, o si el avivamiento, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación o no. ¿Qué importa? Si igual estaremos con Cristo. Si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener manifestaciones de Él, y esas manifestaciones pueden ser muy diversas, pero de eso les voy a hablar más adelante. Vamos a ver cómo podemos lograr
que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. ¿Y quién nos puede explicar esto sino mejor que nuestro amado Jesús, nuestro amado Salvador, que Él dejó su vida acá, dejó su testimonio, predicó con su vida, con su testimonio, con su boca, y su vida está en la palabra de Dios, en los evangelios. Entonces vamos a Lucas 4, 18. Y dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y qué dice el verso 19? Y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, fíjense que el propio Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? A predicar las buenas nuevas de salvación, a decirle a aquel pecador, predicarle que hay un Jesús que lo puede perdonar, que tiene que arrepentirse, que tiene que haber un cambio en su vida verdadero, pero que ya Él no va a pagar por ese pecado, porque Jesús ya pagó por él. Fíjense qué buena noticia es esa. Qué buena noticia es la que nosotros podemos predicar. Y esa es la gloria de Dios. Vamos a Marcos 3:14. ¿Qué más hacía el Señor? Vamos a ver qué nos dicen los evangelios, qué era lo que hacía Jesús. Dice: y estableció a 12. Esta palabra me recuerda mucho al pastor Leo. Él siempre dice que son para dos cosas. Nos llamó Dios, que nos llamó para que estuviéramos con Él y para enviarlos a predicar. Entonces fíjense que ahí se cumplen dos cosas fundamentales del cristiano. La primera, estar con Él, orar, tener intimidad con Él. Y la segunda, predicar la palabra de Dios. Y no predicar la palabra de Dios es que el pastor lo llame un día y le diga: el sábado predica, y usted venga y se ponga una camisa y se pare aquí y usted predica la palabra. No funciona así. Predicar la palabra es usted en su trabajo, en el supermercado, en algún lugar que usted se encuentre con un conocido, quizá, o con algún extraño, invitarlo a la iglesia, hablarle acerca de Jesús. Cuando alguna persona llegue con problemas y esté atribulado y esa persona le cuente sus cosas, no solamente que usted sea un paño de lágrimas, sino que usted sea una contención que lo lleve hacia Jesús a esa persona, porque ese es el mayor amor que podemos tener por una persona. Una vez un pastor me dijo que la mayor manifestación del Espíritu Santo en una persona es el amor. Y tiene razón, el amor por el perdido. Porque imagínese todas aquellas personas que usted conoce, que si hoy no le predicó la palabra, o que si no le ha predicado la palabra, esa persona no conoce de Dios y mañana puede morir e ir al infierno. Lamentablemente es así, porque no aceptó a Jesús, porque no hubo nadie que le predicara, nadie le predicó la palabra. Entonces ese es el amor que debemos demostrar, más que llevarle una bolsa con alimentos, más que escucharle los problemas, más que contenerlo quizá en llanto. Lo principal que tenemos que hacer es predicarle la palabra para que la persona sea salva. Allí le estamos demostrando el verdadero amor de Dios. Vamos a Mateo 11:1. No se preocupe que hoy predico corto. Mateo 11:1 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí ¿a qué? A enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Fíjense que Jesús no solo se iba en grupo a predicar la palabra, sino que Él discipulaba a otros. Él enviaba a otros a predicar mientras Él iba encendiendo fuegos por otros lados. Él iba de ciudad en ciudad, predicaba, hacía discípulos aquí, hacía discípulos allá. Y los discípulos no era solamente para que estuvieran pegados al lado de Él, para que prediquen la palabra, para que hagan su obra, porque nada hacemos con venir y sentarnos en la iglesia día tras día tras día. No hacemos nada, iglesia. La verdad es que el evangelio está en la calle.
La verdad es que el reino de Dios está en predicarle el evangelio al perdido, en que haya salvación en el perdido. Y desde acá no lo podemos hacer. Cuando mucho alguien puede pasar por ahí y escuchar el nombre de Jesús y quizá asomarse allí y bueno, quizá puede entrar y escuchar algo. Pero no es lo principal, no es como trabajaba Jesús, no es lo que Jesús mandaba hacer a los apóstoles. Vamos a ver qué más hacía Jesús. Vamos a Marcos 1:38. Gracias, Señor. Nuestro Señor siempre dejándonos el manual de vida, nuestro Señor siempre indicándonos cómo tenemos que hacer las cosas. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Perdón? Marcos 1:38. Marcos 1:38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y Él vino para eso. Pero fíjense, si vamos al verso 35, ¿qué dice la palabra? Levantándose muy de mañana. Fíjense que de mañana para los judíos era aproximadamente las 6 de la mañana. Ahora, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, puede ser las 3 o las 4 de la mañana. ¿Cuánto nos levantamos a esa hora? No escucho amenes acá. No escucho amenes. Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A eso es que tenemos que ir, iglesia. Primero a tener la comunión con Él, a recibir de Él, a orar, a pagar ese sacrificio, ese precio, así como Él lo pagó. Levantarnos temprano, orar, pedirle a Él que nos presente almas. Fíjense que este es un mensaje muy básico, iglesia. Es algo que si usted tiene 20 años en la iglesia, lo ha escuchado una y otra vez. Y tal vez usted dice: no, ya yo sé eso. Pero si no lo hace, no lo sabe. Si no lo hacemos es porque no lo sabemos. Lo hemos escuchado, pero no lo hemos aplicado. Entonces, levantándose muy de mañana, Él fue. Así debemos hacer: orar y luego ir y predicar. Y no solo podemos predicar acá en Navarro, podemos predicar en los lugares vecinos. Anhelo y oro porque algún día nos organicemos y vamos a Lobo, vamos a Luján, vamos a las ciudades vecinas. Dios lo puede hacer y Él lo va a hacer. Él va a poner los recursos, Él va a poner la gente, Él va a poner el fuego en las personas para que juntos vamos y prediquemos el evangelio, porque Él va a cumplir esa palabra de que una inundación venga a Navarro. Alguien diga amén a esto. Vamos un poquito más adelante en Marcos 16:20. Marcos capítulo 16 en el verso 20. Acá el contexto es, le voy a leer el 19 también. Dice: y el Señor, después que les habló, esto es cuando el Señor se despidió, que se fue al cielo, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. E inmediatamente, y ellos saliendo, fíjense que no dice después de una semana, después de un mes, después que se tomaron vacaciones. No. Saliendo, predicaron. ¿En dónde? En todas partes. ¿Y quién les ayudaba? Ayudándoles el Señor. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y miren lo importante de predicar la palabra, que las señales te siguen. Cuando uno no predica la palabra, uno sigue las señales. Pero cuando uno predica la palabra, las señales te siguen, porque Dios confirma la palabra. Dios tiene que confirmar la palabra, lo dice acá. Recuerdo una vez que vino un pastor, un apóstol creo, no importa el título, vino un hombre de Dios y predicó la palabra, y creo que hicimos una campaña en la plaza, y Dios usó a ese hombre para que se hicieran algunas sanidades, y algunas personas de acá fueron sanadas. Y les hablo por mí, yo buscaba señales, yo buscaba la señal, yo quería saber y ver con mis propios ojos si eso era real.
Como los fariseos, ¿se acuerdan? Que le demandaban señal a Jesús. Igual, yo quería ver porque yo no creía. Mi esposa me decía, ¿qué corazón tan duro? ¿Cómo no vas a creer eso? No lo creo, le digo. Y ella, hasta que me mostró un video, que no sé, creo que lo grabó Pablo y lo subieron a Facebook. Y ahí, bueno, medio creí. Y hasta que no vi al joven, hoy es un joven, en ese tiempo era un niño, caminando bien derechito por acá, por el centro, no creí. Y fíjese cómo cuando no predicamos la palabra, cuando no tenemos comunión con Él, estamos siempre buscando señales y buscando en YouTube cuáles son las profecías para este 2023. Y buscamos al profeta, no sé, el profeta X, el profeta Y, el profeta Z, y buscamos las profecías y queremos saber lo que dicen acerca de los últimos tiempos. No es necesario. Es todo, digamos, podemos saberlo como cristianos, es necesario saberlo, pero no es algo que deba motivarnos a nosotros, que debamos desvivirnos por eso. Debemos desvivirnos es por predicar la palabra, por cambiar nuestro corazón. No debo desvivirme porque alguien me trata mal y tengo una autoestima baja. Mi autoestima es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Alguien diga amén a eso. Entonces, las señales siguen a quien predica. Y si no, pregúnteselo a la iglesia de los Hechos, que conquistó el mundo para Cristo. Hombres y mujeres decididos a predicar este evangelio del reino hasta las últimas consecuencias. Estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Estas personas en la primera predicación se convirtieron 3,000 personas en una sola predicación, imagínense. Y estas personas también recibieron señales. La primera señal que recibieron fue lenguas como de fuego que se asentaban sobre sus cabezas, y luego ellos hablaban en lenguas. Y esa es una de las manifestaciones de estar lleno del Espíritu Santo. Pero hay otra manifestación de estar lleno del Espíritu Santo. Está en Hechos, capítulo 4, Hechos 4, en el verso 29. En el verso 31, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjese que esta vez la iglesia estaba orando por algo, una oración que quizá no duró más de 3 minutos, 4 minutos a lo máximo. Y pasó lo mismo que pasó en Hechos 2. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, al igual que en Hechos capítulo 2. Pero en esta ocasión, dice la Biblia, que la manifestación del Espíritu Santo es que hablaban con denuedo. ¿Qué hablaban con denuedo? A ver, la palabra de Dios, gloria a Dios. Y hablar con denuedo, ¿qué significa la palabra denuedo? Vamos a desmenuzar qué significa la palabra denuedo. La palabra denuedo es predicar con pasión, predicar con amor, con fuerza, con energía, sin miedo, con valentía. Eso es predicar con denuedo. Y estas personas, esta iglesia hablaba con denuedo la palabra de Dios. Y esa es otra manifestación de estar lleno del Espíritu Santo. Cuando usted tiene un fuego, una necesidad de predicarle a alguien, de orar por alguien. No debemos conformarnos tampoco solamente con predicar solamente la palabra. Tenemos también que leer la palabra. Si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a predicar? Entonces, el orden de la ecuación sería leer la palabra más la oración es igual a predicar. Y perdóneme que le explique matemáticamente, pero es inevitable para mí, porque bueno, es lo que aprendí. Pero es eso.
Hay que leer la palabra. Son tres cosas básicas que quizá como iglesia ya lo tenemos como algo trivial y como algo obvio, y como es obvio nadie lo habla, y como nadie lo habla se olvida. Entonces, bueno, como cristiano sí hay que leer la palabra, y me levanto un día y quizá un día a la semana leo un versículo o dos y ya cumplí, ya leí la palabra. Y quizá oro cuando me ponen la milanesa con las fritas ahí en el frente: Señor, gracias por estos alimentos que hacen para afuera, vengan para adentro. Y oramos rápidamente allí y después cuando le predicamos a alguien le decimos: te espera la iglesia, Cristo te ama, nos vemos. Entonces, porque es algo que lo tenemos como obvio, pero allí es donde debemos profundizar. En esas aguas es donde tenemos que meternos, en las aguas de la lectura de la palabra, en las profundidades de la oración, en las profundidades de la predicación, porque el Espíritu Santo es el que te va a confirmar la palabra. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar de Jesús. El Espíritu Santo es el que te va a revelar cada palabra que haya aquí en este libro sagrado. Pero tienes que dedicarle tiempo. Nadie va a llegar a ser un pastor que va a predicar, un evangelista que va a predicar por las naciones, o nadie va a llegar a ser un pastor de una iglesia, o nadie va a llegar a tener una vida cristiana óptima si antes no pasa por estos principios básicos, estas cosas básicas que el Señor nos ha dejado para que nosotros la hagamos. Dejemos de pensar en fábulas, dejemos de pensar de sacar cuenta de cuándo viene Jesucristo, si en el 2028, si en el 2032. Dejemos de pensar en esas cosas y vamos a enfocarnos en lo que realmente debemos enfocarnos, que es en leer la palabra, en orar y en predicar. Alguien diga amén a eso. Ok, gloria a Dios. Vamos a Ezequiel en el capítulo 3, en el verso 8. Ya me falta poco, no se preocupe. He aquí, Ezequiel 3:2, me equivoqué, Ezequiel 3:2. ¿Es Ezequiel? No puede ser. No. Ay, lo anoté mal y lo perdí. Deme un segundito para ver si lo consigo. Era un verso muy importante, pero no sé por qué lo anoté mal. Era acerca de la gloria de Dios que vio Ezequiel. Pero bueno, no hay problema, no se los leo, pero se los comento. Y Ezequiel también veía como que un río salía de esta ciudad de Jerusalén, y ese río se acrecentaba y era algo indetenible. Si consiguen la cita, si el pastor Ezequiel, ¿qué? No. Bueno, después se los voy a pasar cuando lo consiga, no hay problema. Vamos a continuar, se lo explico así, después le paso la cita bíblica. Pero realmente lo que quería rescatar de acá era que este movimiento que Dios va a hacer en los últimos tiempos, porque ya lo ha hecho, porque ya Él lo ha desvelado y lo han profetizado sus siervos los profetas, es un movimiento indetenible. Es un movimiento indetenible de parte de Dios, que empezó con la iglesia de los Hechos, pero que va a continuar en nosotros, porque va a venir una inundación a esta ciudad. Va a venir una inundación de la gloria de Dios, no solo a esta ciudad, a este país también, y a todo el mundo va a venir, porque es un movimiento indetenible como las aguas de Dios. No hay nada que pueda parar las aguas de Dios. No hay nada que pueda parar el conocimiento de la gloria de Dios. No hay nada que pueda detener su iglesia, porque el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Alguien lo cree? Pero Dios necesita de hombres y mujeres y jóvenes que tengan un corazón dispuesto. Dios necesita de gente que se la juegue.
Dios necesita de gente que quiera predicar este evangelio del reino hasta las últimas consecuencias. Dios necesita ese tipo de gente. Ese tipo de gente tenemos que ser nosotros. No se preocupe que Él nos ha dado el poder. Ya lo vimos en Hechos capítulo 1, en el verso 8. Ya Él nos dio el poder para hacerlo. Oh, gloria a Dios. Y vemos también que el amor que le tenía Jesús a las almas, y fíjese, es un amor que traspasó los límites de esta vida. Y ya se los voy a leer. Está, espero que este sí lo haya copiado bien, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 19. Este sí lo copié bien. Primera de Pedro 3, 19. En el cual, y aquí está hablando de Cristo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Y fíjese que todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Y esto tiene que aprenderlo, iglesia. Por eso se llama el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento ya es un antiguo pacto, ya quedó atrás, pero nos sirve de referencia y está vigente en cierto sentido, porque nos sirve de referencia, porque habla acerca de Jesús y de todas las cosas que iba a hacer Jesús, todas las señales, y confirma la palabra del Nuevo Testamento y de la vida de Cristo. Por eso debemos siempre apoyarnos también en el Antiguo Testamento. No crea esas fábulas de que solo hay que leer el Nuevo Testamento porque ya Cristo vino. También el Antiguo Testamento es bueno porque nos confirma a Jesucristo. Entonces, acuérdese que cuando había que sacrificar al cordero, esto es en el libro de Éxodo está, después lo va a conseguir. Cuando se iba a sacrificar el cordero por los pecados de la persona, primero el cordero tenía que ser examinado, que fuera perfecto. Luego era degollado. La sangre de la persona, la sangre del cordero inmolado era sobre la persona era salva, o mejor dicho, era perdonada, era libre de los pecados, y después ese cordero era quemado en el fuego, y allí terminaba el sacrificio. Cuando el cordero era quemado en el fuego, tenía que ser consumido. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Por qué a Jesús le dicen el Cordero de Dios? Porque por eso mismo, porque Él se entregó por nuestros pecados. Entonces, después de ser Él inspeccionado por el sumo sacerdote, que es Dios, digamos, Dios lo inspeccionó, o sea, él estaba calificado. La Biblia dice que Jesús estaba calificado para ser el Salvador, para ser el Cordero perfecto. Él es sacrificado. La sangre de Jesús es sobre todos los pecadores. Y después, por eso dice la misma palabra que Jesús va al centro de la tierra. Pero ¿qué hay en el centro de la tierra? La misma Biblia señala que allí está el infierno, en el centro de la tierra. Entonces, leyendo esta palabra de Primera de Pedro en 3:19, dice que el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Así que imagínense, gente que nunca había tenido la posibilidad de conocer a Jesucristo, estando en el infierno, de los días de Noé, fueron salvas por Jesús. Dice la palabra acá claramente que Él les predicó a esa persona. Él les predicó y Él los salvó. Por eso también dice la palabra que Él se llevó cautiva la cautividad. Y ese es el amor. Ese es el amor por las almas. Hasta en el propio infierno fue y predicó a aquellas personas que no habían tenido la posibilidad, nunca habían escuchado acerca de Jesús. Desde los días de Noé, imagínense.
Ese es nuestro Señor Jesús. Dele un aplauso a nuestro Jesús. Dele un aplauso a nuestro Dios. Dele la gloria a Él. Ese es el amor. Ese es el amor que tenemos que tener como hermanos. El amor por el perdido. Recuerdo una pareja de venezolanos que llegó hace como 6 años a Navarro y llegó acá con tantos problemas, con tantas cosas en su cabeza, dejando una familia, dejando una vida allá. Y una persona, una mujer de oración, una mujer que trabajaba cerca de allí de donde ellos estaban hospedados, esa mujer oró incansablemente por ellos. Esa mujer oró por ellos de tal manera que en menos de unas 2 o 3 semanas esos jóvenes estaban acá en la iglesia para conocer a Dios, para escuchar de ese Dios, porque justamente una persona había tenido el amor por el perdido y había orado por ellos. 6 años después, acá estamos con mi esposa. Hoy estoy acá predicándole la palabra de Dios, gracias a que una persona oró por nosotros, a que una persona apenas nos vio, sintió amor por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a adorar a Dios. Y hoy quiero cantarles un pequeño coro, quizá un poco anticuado, pero que me llena mucho. Pero le invito a que cierre sus ojos y a que no le preste atención tanto a la melodía. Préstele atención a la letra, a lo que dice. Dice así: siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo, está aquí. Si mi alma arde dentro de mí, siento a Cristo, Él está aquí. Yo no sé si usted lo siente, pero yo lo siento. Siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo. Está aquí. Si mi alma, vamos. Si mi alma arde dentro de mí, siento a Cristo, Él está aquí. Siéntalo, vamos. Y vamos a pedirle que en esta hora, Señor, que tú estás acá, que ya nos indicaste con tu propia vida, Señor, cómo teníamos que predicar. Envíanos, Señor, a tu Espíritu Santo que nos llene en esta hora, para que tengamos una de las más bellas manifestaciones del poder de Dios en nosotros, que es el querer predicar la palabra de Dios,
para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, para que venga una inundación a esta ciudad, a este país, y tú puedas, Señor, hacer tu voluntad en este mundo. Oh, gloria a Dios. Oh, Señor Jesús. Dele la gloria a Él. Simplemente alábele. Dele un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Que el amor de Dios los acompañe a sus hogares. Que el Espíritu Santo los acompañe en esta semana. Que tengan una semana de victoria, de bendición, y que podamos predicar la palabra de Dios a toda criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el sábado. Gloria a Dios.